Frente Ciudadano por México solicitará que 66,000 millones de pesos del total que la Federación está proponiendo como endeudamiento para el ejercicio 2018 sea destinado para los damnificados por los sismos que se registraron en septiembre. Y para ampliarnos más sobre esta información, saludo con gusto a José Antonio Estefan, secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. ¿Qué tal? Buenas tardes, diputado. Buenas tardes, Claudia. Pues está muy interesante esta propuesta que están realizando para destinar estos 66,000 millones de pesos para hacer este fondo para los damnificados de este sismo en toda la República Mexicana. ¿Quiénes apoyan esta moción? Mira, primero te debo decir que, como recordarás, el presupuesto o el paquete fiscal se entregó a principios de septiembre. Lamentablemente, este paquete económico no tenía o no consideró las condiciones que cambiaron totalmente con los siniestros que tuvimos en el sur y en el centro del país. En la ley de ingresos que ellos presentan, o en la iniciativa de ley de ingresos, presentan un endeudamiento de 466,000 millones de pesos, así lo plantea el Ejecutivo, de los cuales 66,000 no están muy especificados para dónde van. Entonces nosotros hemos decidido, como bancada del PRD, y desde luego también apoyado con otros partidos como seguramente el PAN y el Movimiento Ciudadano, hemos decidido que esa partida que aparece en la ley de ingresos sea destinada a la constitución de un fondo para la reconstrucción y la reactivación económica de las zonas afectadas. Debemos recordar que damnificados hemos tenido en el sur toda la vida. Los temblores vinieron a recordarnos que tenemos esos damnificados ahí y hoy están peor que antes. Entonces, hablamos no solo de la reconstrucción de casas, hablamos de la reactivación económica, hablamos de la generación de empleos, hablamos de la reconsideración de los programas de apoyo al campo, por ejemplo. Estos 66,000 millones de pesos se van a ver incrementados al revisar el paquete que corresponde a los egresos, o sea, al presupuesto de egresos. Te voy a poner un ejemplo. Las ADEFAS, los adeudos de ejercicios fiscales anteriores, todos los años es una partida inflada, en la cual podemos obtener este año cerca de 16,000 millones de pesos más y algunos otros capítulos dentro del gasto que pudieran sumar adicionalmente a estos 66,000 millones de pesos otros 40,000 para hacer un total de 100 y tantos mil millones. La novedad en esto es generar un fondo especial, no a través del FONDEM, sino un fondo especial y temporal que permita saber exactamente cuántos recursos, cuánto dinero hay en este fondo para la reconstrucción de estos dos estados afectados y, paralelamente, generar un comité de seguimiento que le dé transparencia a la aplicación y que evite las tentaciones de posibles actos de corrupción en el ejercicio del gasto. Bueno. Vamos a proponer en esta comisión de presupuesto que sea una comisión en la que esté el gobierno en sus tres niveles y también, desde luego, la sociedad civil, empresarios, intelectuales, académicos, personas de la sociedad, que le den un seguimiento puntual al ejercicio de estos recursos. Ya, bueno, esa es la propuesta, pero ¿sería ya aplicado para los próximos años también, que no sea algo solamente para este presupuesto 2018? Y número dos, ¿qué otros rubros están considerando ustedes de los cuales pueden tomar ese dinero para destinarlo a este fondo de desastres? Mira, es una combinación de fondos, como por ejemplo te decía, los adeudos de ejercicios fiscales anteriores es uno de los conceptos. Otro de los conceptos es, hemos visto que los poderes, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo en general, tienen partidas infladas para su operación. De ahí vamos a tomar también, como lo hemos hecho todos los años. Sabemos exactamente cuáles son estos. Estaremos revisando cuál es el pago del servicio de la deuda tradicional. Esta se ve incrementada, sí es cierto, por los intereses que han subido y por el tipo de cambio que está tan irregular. Tendremos que ver cuáles son las previsiones que están tomando y si hay partidas que estén sobradas, de ahí tomaremos. Esto corresponde a un análisis exhaustivo de los diferentes conceptos de gasto que maneja el presupuesto. Vamos sobre los salarios,
vamos sobre estas prestaciones que se tienen como celulares, como vehículos, como choferes, como todas estas cosas. Se tiene que amarrar el cinturón el gobierno en sus 3 niveles de gobierno, pero también en los 3 poderes. Tenemos que juntar unos recursos adicionales por cerca de 140,000 millones de pesos, que es lo que calculamos. Evitar el endeudamiento, porque aquí hay otra cosa que tenemos que hacer. El FONDEM establece en su reglamento que debemos aportar los estados el 50% de lo que se requiera. Y en ese momento los estados no están, o estados como el mío en Oaxaca, no están como para comprometer deuda para dar la proporcionalidad que exige el FONDEM. Por eso exigiremos a través de un exhorto a que cambie el reglamento que rige el FONDEM, de manera tal que se den 2 años de gracia y que el gobierno federal absorba el 100% de estos recursos que a través del FONDEM se dan a los estados. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, con las diferencias que existen en la paridad, hay algo que se llama excedentes de Banco de México. Esto, elaboramos una norma en la que el 100% de las diferencias a favor fuesen a la estabilidad financiera del país. La estabilidad financiera no puede darse sin que todos los estados estén con las mejores condiciones para poder generar productivamente. Por eso vamos a proponer un cambio en esta norma. 70% para la estabilidad y 30% lo tenemos que destinar para las prioridades en materia de infraestructura que requieren estos 2 estados. De estos se pueden tomar también, de este 30%, se puede tomar el 50% de los recursos que el FONDEM exige que pongan las entidades federativas. En pocas palabras, las entidades federativas ni se deben endeudar, ni pueden aportar el 50% para ejercer el FONDEM. Por eso, nosotros consideramos importante buscar recursos para juntar ese 50% de los estados y que sea la federación la que se encargue de cubrir estos recursos, cuando menos por 2 años, cuando menos por lo que dure, digamos, la reparación, la reactivación y el restablecimiento de la vida normal que han tenido estas entidades durante mucho tiempo. Muy bien, pues le agradecemos mucho a José Antonio Estefan, secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, y vamos a estar muy al pendiente sobre la aprobación de esta propuesta, 66,000 millones de pesos que vayan destinados justamente para crear este colchón como fondo de desastres. Gracias, diputado.